He visto a muchas mujeres golpeadas en esta sala. Ojos morados, labios partidos, brazos fracturados. Historias que se repiten con diferentes caras, pero el mismo dolor. En 25 años como jueza de familia, pensé que ya nada me sorprendería. Pero cuando Valeria Torres entró cojeando aquel martes de octubre, con 3 costillas rotas y un ojo que apenas podía abrir, y me dijo con voz quebrada: «Jueza, la última vez que pedí ayuda, mi propia madre me llevó de regreso con él», supe que este caso era diferente, porque el enemigo no era solo su esposo, era también su familia. Me llamo Elena Moreno, tengo 52 años. He dictado sentencias en cientos de casos de violencia doméstica. He visto esposos que prometen cambiar y nunca lo hacen. He visto mujeres que regresan con sus agresores 5, 10, 15 veces antes de finalmente escapar. He visto familias que apoyan y familias que destruyen. Pero nunca, en todos estos años, había visto una traición tan clara, tan dolorosa, como la que estaba a punto de descubrir en el caso Torres versus Mendoza. Valeria tenía 32 años, pero parecía de 45. El abuso envejece. La encorvaba, la hacía pequeña, invisible, cabello castaño opaco recogido en una cola de caballo descuidada, sudadera gris 3 tallas más grande, jeans desgastados, zapatos deportivos viejos. Nada en su apariencia llamaba la atención, y eso, yo lo sabía, era intencional. Las víctimas de abuso aprenden a desaparecer, a no ser vistas, porque ser vista puede significar ser golpeada. Se sentó frente a mí temblando. Sus manos no podían estar quietas. Sostenía un pañuelo desechable que había retorcido hasta convertirlo en una cuerda. La licenciada Campos, su abogada, puso los documentos sobre mi escritorio. «Jueza, mi clienta solicita protección de emergencia. Su esposo Rodrigo Mendoza violó una orden de restricción existente y la agredió brutalmente hace 4 días. Certificado médico adjunto, 3 costillas fracturadas, contusión ocular severa, laceraciones múltiples en brazos y espalda, y trauma psicológico agudo». Abrí la carpeta. Las fotografías me golpearon como siempre lo hacen. Nunca te acostumbras. Nunca deberías acostumbrarte. El ojo derecho de Valeria completamente cerrado, hinchado hasta el punto de parecer deformado. Morado oscuro, casi negro. Su torso era un mapa de violencia. Huellas de manos en sus costados. Marcas de pisotones en su espalda. Un corte largo en su brazo izquierdo. «Señora Valeria», comencé con la voz más suave que pude. «Sé que es difícil, pero necesito que me cuente qué pasó». Valeria levantó su ojo sano hacia mí. Estaba lleno de lágrimas que no se permitía derramar. «Yo no sé por dónde empezar. Empiece por hace 4 días. Estaba en mi departamento. Vivo sola desde hace 2 meses. Desde que finalmente logré dejarlo. Alguien tocó la puerta. Pensé que era mi hermana Ana. Ella es la única que me visita. Abrí sin mirar, y era él. Rodrigo». Su voz se quebró pero continuó. Entró empujando la puerta tan fuerte que me tiró al suelo. Cerró con llave detrás de él. Y entonces empezó. ¿Qué empezó? Me pateó en las costillas. Sentí cómo se rompían. El dolor era... no puedo describirlo. Intenté gritar, pero me tapó la boca. Me dijo: «¿Creíste que ibas a escapar de mí? Eres mía, Valeria. Te marqué. Eres mía hasta que yo decida soltarte». Las lágrimas corrían libremente ahora. Me golpeó con los puños, en la cara, en el estómago, en la espalda. Tomó un jarrón del mueble y lo estrelló contra mi espalda. Los pedazos se clavaron en mi piel. Me arrastró del cabello al dormitorio. Pensé que me iba a matar. ¿Cuánto tiempo duró? No lo sé. 1 hora, 2 horas. Se sentía eterno. Eventualmente se cansó, o se aburrió. Se paró sobre mí, escupió en mi cara, y dijo: «La próxima vez no vas a despertar», y se fue. Cerró la puerta como si nada. El silencio en mi sala era absoluto. Hasta Lucía, mi asistente que había visto cientos de estos casos, tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué hizo después de que se fue? Me quedé ahí, en el piso. No podía moverme, el dolor era demasiado. Finalmente, no sé cuánto tiempo después, logré arrastrarme hasta donde había caído mi teléfono. Llamé a mi hermana. Ana llegó en 15 minutos. Me llevó al hospital. ¿Por qué no llamó a la policía primero? ¿Por qué? Valeria cerró los ojos. Porque tenía miedo. Miedo de que la policía no llegara a tiempo. Miedo de que llegaran
y no me creyeran. Miedo de que arrestaran a Rodrigo y él saliera en unas horas más furioso. Pero sobre todo, abrió los ojos y me miró directamente. Porque la última vez que pedí ayuda a mi familia, ellos me traicionaron. Y si mi propia familia no me protegió, ¿por qué la policía sí lo haría? Ahí estaba, la frase que había cambiado todo. Cuénteme sobre esa vez, dijo. Cuénteme sobre su familia. Valeria respiró profundo, haciendo una mueca de dolor por las costillas rotas. Rodrigo y yo nos casamos hace 5 años. Yo tenía 27, él 3. Nos conocimos en el trabajo. Yo era recepcionista en una empresa de construcción. Él era supervisor de obra. Era guapo, divertido, atento. Me llevaba flores, me escribía mensajes dulces. Mis papás lo adoraban. Decían que había encontrado un buen hombre. Los primeros 2 años fueron buenos, normales. Teníamos discusiones pequeñas como todas las parejas, pero nada grave. Vivíamos en un departamento pequeño. Yo seguía trabajando. Éramos felices, o yo pensaba que éramos felices. Cuando cambió, al 3er año, Rodrigo empezó a ponerse celoso. Si un compañero de trabajo me saludaba, me interrogaba por horas. ¿Quién era? ¿Por qué te sonrió así? ¿Hay algo entre ustedes? Al principio pensé que era porque me amaba mucho, que los celos eran prueba de su amor. Hice una pausa. Muchas mujeres piensan eso. Lo sé ahora, pero entonces no. Entonces empecé a cambiar mi comportamiento para no hacerlo enojar. Dejé de saludar a mis compañeros hombres. Empecé a llegar a casa exactamente a la misma hora todos los días. Le mandaba fotos de donde estaba para que supiera que no mentía, y eso lo calmó por un tiempo, pero luego encontró otras cosas que lo molestaban. Mi ropa era muy ajustada, mi maquillaje era muy llamativo, mi risa era muy fuerte. Todo lo que yo hacía era motivo de crítica. Cuando comenzó la violencia física, un día llegué 10 minutos tarde del trabajo, porque hubo tráfico. Rodrigo estaba esperándome en la puerta. Me preguntó dónde había estado. Le expliqué. No me creyó. Me empujó contra la pared. Dijo que si le mentía otra vez, me iba a enseñar a respetarlo. Yo me quedé congelada. Nunca me había puesto una mano encima. Al día siguiente me pidió perdón. Lloró. Dijo que estaba estresado por el trabajo, que yo no merecía eso, que nunca más iba a pasar. Le creí. Quería creerle, pero volvió a pasar. 3 semanas después, me dio una cachetada porque la comida estaba fría. Después otra porque olvidé comprar su cerveza favorita. Después un empujón. Después un puñetazo. La violencia fue escalando poco a poco, y yo fui normalizándola. Pensaba, bueno, solo fue una cachetada. Bueno, solo fue un empujón. Bueno, al menos no me rompió nada. Empecé a usar manga larga todo el tiempo. Maquillaje grueso, lentes oscuros. Las mentiras se volvieron automáticas. Me caí. Me golpeé con la puerta. Soy muy torpe. La gente dejó de preguntar eventualmente, o tal vez nunca les importó realmente. Su familia no notó nada. Mi hermana Ana sí. Ella es 4 años menor que yo. Me visitaba seguido y veía los moretones. Me preguntaba. Yo le mentía, pero ella sabía. Un día me dijo, Valeria, si alguna vez necesitas ayuda, estoy aquí, siempre. Esas palabras me salvaron la vida más tarde. ¿Y sus padres? El rostro de Valeria se endureció. Mis padres son complicados. Mi papá, don Alberto, tiene 62 años, es de rancho. Creció con la idea de que el hombre es el jefe de la casa y la mujer obedece. Siempre me decía, una buena esposa respeta a su marido, no lo contradice, no lo avergüenza. Cuando me casé me dijo, ahora tu deber es con tu esposo, no con nosotros. Y su madre, mi mamá doña Esperanza, tiene 58 años. Ella es esclava de las apariencias. Le importa más lo que piensen los vecinos que lo que le pase a su hija. Toda su vida ha sido sobre mantener la fachada de familia perfecta, familia respetable, familia sin problemas. Entonces un día, hace 6 meses, Rodrigo me golpeó tan fuerte que perdí el conocimiento. Desperté en el piso de la cocina en un charco de mi propia sangre. No sé cuánto tiempo estuve ahí, 1 hora, tal vez más. Cuando logré levantarme, algo dentro de mí se rompió, o tal vez se arregló. Ya no podía seguir así. Agarré una bolsa, metí algo de ropa, y me fui mientras Rodrigo dormía. ¿A dónde fue? A casa de mis padres. Era medianoche. Toqué la puerta. Mi mamá abrió en bata. Cuando me vio, el ojo morado, el labio partido, la sangre seca en mi ropa,
Se quedó paralizada. Valeria cerró los ojos, reviviendo el momento. Le dije, mamá, Rodrigo me golpeó. No puedo volver. Por favor, déjame quedarme aquí. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo? Miró hacia la calle, como checando que ningún vecino nos viera, y dijo, entra rápido antes de que alguien te vea así. No. ¿Estás bien? No. ¿Te duele? No. Llamamos a la policía. Solo entra rápido. Mi corazón se encogió. Me metió a la casa. Mi papá estaba dormido en su sillón en la sala. El ruido lo despertó. Cuando me vio, preguntó qué había pasado. Le expliqué. Le conté todo. 5 años de abuso. Y él dijo, ¿qué hiciste para que se pusiera así? Me culpó a usted. Me culpó. Dijo que los hombres no se enojan sin razón, que seguramente yo había sido irrespetuosa, que Rodrigo trabajaba duro para darme casa y comida, que yo debía aprender a ser más obediente. Mi mamá asintió con todo lo que él decía. ¿Y usted? Les dije que tenía miedo, que Rodrigo me había amenazado con matarme, que si regresaba eventualmente lo iba a hacer. Mi papá dijo, estás exagerando. Rodrigo es un buen hombre, solo tiene carácter fuerte, todos los hombres lo tienen. Mi mamá agregó, mija, en el matrimonio hay que aguantar. Yo aguanté a tu papá, tu abuela aguantó a tu abuelo. Así es, le dije, mamá me va a matar. Y ella respondió, ¿y qué va a decir la gente si te separas? ¿Qué van a decir en la familia, en la iglesia? Piensa en nosotros también, en nuestra reputación. Esa noche me dejaron dormir en el sofá, pero al día siguiente en la mañana, todo cambió. ¿Qué pasó? Rodrigo llegó, tocó la puerta, traía flores, un ramo grande de rosas. Le dijo a mi mamá con su voz más dulce, Doña Esperanza, vine por Valeria, tuvimos una pelea tonta. Ya sabe cómo son las parejas, pero la amo y quiero arreglar las cosas. Mi mamá le sonrió, y le dijo, ay Rodrigo, qué bueno que viniste, Valeria está aquí, pasen los dos a la cocina, voy a hacer café y hablamos. Yo estaba en el sofá, escuché cuando vi a Rodrigo entrar con las flores, empecé a temblar. Mi mamá me dijo, Valeria, ven. Rodrigo vino a disculparse. Yo negué con la cabeza, no quiero hablar con él. Mi papá se paró. No seas grosera, tu esposo vino a buscarte. Ven acá. Valeria estaba llorando ahora. Los tres me rodearon en la cocina. Rodrigo dijo todas las cosas correctas. Lo siento, mi amor, estaba borracho, perdí el control, nunca más va a pasar. Te amo, por favor regresa. Mis papás lo secundaban. Mira qué arrepentido está. Los hombres cometen errores. Tienes que perdonar. Yo seguía diciendo que no, que tenía miedo, que no quería volver. Mi mamá me jaló aparte y me dijo en voz baja, Valeria, no nos hagas quedar mal. Ya vino a disculparse. Si no regresas con él, ¿qué va a pensar? Que le criamos una hija sin educación, que no sabes respetar a tu esposo. Por favor, mija, hazlo por nosotros, por ellos, no por mí, por ellos. Finalmente cedí. Estaba tan cansada, tan sola. Pensé que tal vez mis papás tenían razón, que tal vez estaba exagerando, que tal vez Rodrigo sí iba a cambiar. Regresé con él. El silencio en mi sala era ensordecedor. ¿Y qué pasó cuando regresó? Durante 2 semanas fue perfecto. Atento, cariñoso. Me compraba cosas. Pensé que tal vez había funcionado. Pero en la tercera semana, volvió. Una cachetada, otra, un empujón, y pronto estábamos de regreso a la misma rutina. Solo que peor, porque ahora Rodrigo sabía que podía golpearme y yo iba a regresar. Sabía que mi familia me iba a devolver con él. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso? 4 meses. 4 meses de infierno. Hasta que un día, Rodrigo me golpeó tan fuerte que me rompió 2 dientes. Mi hermana Ana pasó a visitarme sin avisar. Me encontró en el baño limpiando la sangre de mi boca. Ana no preguntó. Simplemente dijo, empaca. Te vienes conmigo. Yo le dije que no podía, que mis papás me habían dejado claro que tenía que quedarme con mi esposo, que no tenía a dónde ir. Ana me dijo, tienes a mí, y esta vez no voy a dejarte sola. Me empacó una maleta, me llevó a su departamento, y me ayudó a poner la demanda de divorcio. Y la orden de restricción la pedimos. Otra jueza la otorgó. Rodrigo no podía acercarse a mí, y por 2 meses funcionó. Yo empecé a sanar, a dormir sin pesadillas, a caminar por la calle sin mirar constantemente sobre mi hombro. Pensé que finalmente era libre. ¿Y sus padres?
No les hablé, no quería que supieran dónde estaba, pero mi mamá llamó a Ana. Le pidió mi número. Ana se lo dio pensando que tal vez mi mamá había reflexionado. Mi mamá me llamó, y lo primero que dijo fue: Valeria, ¿es verdad que demandaste a Rodrigo? ¿Que pusiste una orden de restricción? Hija, nos estás avergonzando. Toda la familia está hablando. Mi ira crecía con cada palabra. Le dije que Rodrigo me había estado golpeando durante años, que casi me mata. Ella dijo: pero ahora estás bien. Ya pasó. ¿Para qué hacer tanto escándalo? Retira esa demanda y arregla tu matrimonio como Dios manda. Le colgué, y no volví a contestar sus llamadas. Pero hace 4 días, Rodrigo encontró mi dirección. No sé cómo. Tal vez siguió a Ana. Tal vez contrató a alguien. Y pasó lo que ya le conté. Entró a mi departamento y me golpeó durante horas. Me dejó por muerta. Y cuando desperté en el hospital, lo primero que pensé fue: si llamo a mis papás, me van a decir que lo provoqué, que exagero, que regrese con él. Así que llamé a Ana. Y ahora estoy aquí. Miré a Valeria. Esta mujer había sobrevivido 5 años de abuso. Había sobrevivido la traición de sus padres. Había sobrevivido 2 intentos de asesinato. Y seguía aquí, pidiendo ayuda, pidiendo justicia. Valeria, dije con firmeza, voy a hacer algo más que otorgarle una orden de restricción. Voy a asegurarme de que Rodrigo Mendoza enfrente consecuencias reales. Abrí el expediente. Licenciada Campos, ¿tiene los mensajes amenazantes que mencionó? Sí, jueza. Cientos. Los imprimos todos. Revisé los mensajes. Eres mía. Te voy a encontrar. No puedes escapar de mí. La muerte es mejor que estar sin mí. Y evidencia de las violaciones previas de la orden de restricción, testimonios de compañeros de trabajo que lo vieron afuera del edificio, cámaras de seguridad que lo capturaron. Y de la agresión de hace 4 días, además del certificado médico. Tenemos fotos del departamento. La puerta forzada, sangre en el piso, el jarrón roto, y un vecino que escuchó los gritos y grabó audio. Perfecto. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, orden de restricción reforzada. Rodrigo Mendoza no puede acercarse a menos de 1000 metros de Valeria, de su trabajo, de la casa de su hermana o de cualquier lugar que ella frecuente. Segundo, brazalete de monitoreo electrónico. Quiero saber dónde está en todo momento. Tercero, este caso se remite inmediatamente a la Fiscalía. Los cargos son violación de orden judicial, violencia familiar agravada, intento de feminicidio y allanamiento. Que se gire orden de aprehensión inmediata. El mazo cayó. Valeria rompió en llanto. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio. Gracias, susurró. Gracias por creerme. Valeria, siempre le voy a creer a una mujer que tiene el valor de pedir ayuda, y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para protegerla. Esa tarde, la policía arrestó a Rodrigo Mendoza en su lugar de trabajo. Cuando lo esposaron, gritó que era injusto, que él solo amaba a su esposa, que esto era un malentendido. Los mismos gritos que he escuchado cientos de veces. Los gritos de un abusador que finalmente enfrenta consecuencias. Esa noche, antes de irme de la oficina, recibí una llamada. Era Valeria. Jueza, necesito contarle algo más. Dime. Mi mamá me llamó, se enteró de que Rodrigo fue arrestado. Me dijo que soy una desagradecida, que destruí a un buen hombre, que si algo le pasa en prisión, será mi culpa. Y después dijo algo que me rompió el corazón. ¿Qué dijo? Dijo: para mí ya no tienes madre. La línea se quedó en silencio. Luego escuché sollozos. Valeria, respira. ¿Estás con Ana? Sí. Bien, quédate con ella. Y recuerda algo. La familia no es solo sangre. La familia son las personas que te protegen cuando más lo necesitas. Y tu hermana es más familia que tus padres alguna vez fueron. Gracias, jueza, por todo. Cuando colgué, me quedé sentada en mi oficina en la oscuridad, pensando en doña Esperanza, en cómo una madre puede elegir la reputación sobre la vida de su hija, en cómo el qué dirán puede ser más importante que el está viva, y me pregunté, ¿cuántas Valerias hay ahí afuera?
¿Cuántas mujeres golpeadas que no piden ayuda porque saben que su propia familia las va a traicionar? Demasiadas. La respuesta siempre es demasiadas. Pero esta vez, al menos, Valeria había encontrado ayuda. Había encontrado a Ana, y me había encontrado a mí, y yo no la iba a defraudar. Rodrigo Mendoza fue arrestado un martes por la tarde. Para el miércoles por la mañana, ya estaba mandando mensajes, no a Valeria directamente. Eso habría sido violación obvia de la orden judicial, sino a través de números desconocidos, a través de perfiles falsos en redes sociales, a través de su primo, su cuñado, sus amigos. El acoso no había terminado, solo había encontrado nuevas rutas. Lucía entró a mi oficina esa mañana con una carpeta gruesa. Jueza, la hermana de Valeria, Ana Torres, está afuera. Dice que es urgente. Hazla pasar. Ana entró. 28 años. Parecido físico con Valeria, pero con una dureza en los ojos que su hermana no tenía. O tal vez la tenía y la había perdido después de años de golpizas. Jueza Moreno, gracias por recibirme. ¿Qué pasó? Rodrigo está enviando mensajes a Valeria. Desde la cárcel. Me mostró el teléfono. Mensajes de números que no estaban registrados. Te amo. Esto es tu culpa. Si no retiras la demanda, tu familia va a sufrir. Cuando salga, vamos a hablar tú y yo. Tu hermana Ana también va a pagar por meterse. ¿Tienen idea de quién está mandando estos mensajes? No sabemos, pero tienen que ser de Rodrigo o de alguien que actúa por él. Nadie más sabría detalles tan específicos de la vida de Valeria. ¿Algo más? Sí. Ayer alguien tocó la puerta de mi departamento. Cuando abrí, no había nadie. Solo una nota debajo de la puerta. Decía: las perras que se meten donde no las llaman terminan mal. Estaba escrita con la misma letra de Rodrigo. ¿La trajiste? Ana la sacó de su bolso. La letra era irregular, agresiva. Las palabras estaban escritas con presión excesiva, casi rasgando el papel. Voy a solicitar que se revisen las llamadas telefónicas de Rodrigo en prisión y sus visitas. Y voy a pedir que se aumente la seguridad para ustedes dos. Gracias, jueza. Valeria está aterrada. Pensó que cuando lo arrestaran, finalmente podría dormir tranquila. Pero es peor. Ahora sabe que él puede alcanzarla incluso desde la cárcel. Esa tarde convoqué una audiencia de emergencia. Rodrigo fue traído de la prisión con esposas y uniforme naranja. Cuando entró a la sala me miró con odio puro. Ya no había rastro del hombre que había llorado pidiendo perdón. Ya no había máscara. Solo había el depredador real. Señor Mendoza, comencé. Hay evidencia de que usted ha estado violando la orden de restricción desde prisión. Mensajes amenazantes enviados a la víctima y a su hermana. ¿Tiene algo que decir? Su abogado, el licenciado Ruiz, se levantó. Mi cliente niega todas esas acusaciones. No tiene acceso a teléfonos en prisión. No puede ser responsable de lo que otras personas hagan. ¿Está sugiriendo que es coincidencia que múltiples personas estén acosando a Valeria Torres justo después de que su cliente fue arrestado? Estoy diciendo que no hay prueba directa de que mi cliente ordenara nada. Miré a Rodrigo. Señor Mendoza, ¿quiere decir algo? Rodrigo sonrió, una sonrisa fría. Solo quiero que mi esposa sepa que la amo, y que el amor verdadero no se detiene con rejas. Su ex esposa. Están en proceso de divorcio. Valeria siempre será mi esposa. Ante Dios, ante la ley, ante mí, y algún día ella va a entender eso. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. El licenciado Ruiz intervino rápidamente. Mi cliente simplemente expresa su afecto. No hay amenaza implícita. Licenciado, cuando un hombre que ha intentado matar a su pareja dice que algún día ella va a entender, eso es absolutamente una amenaza. Me volví hacia el fiscal. Solicito que se revoque cualquier posibilidad de fianza. Rodrigo Mendoza permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio. El fiscal asintió. Estamos de acuerdo, su señoría. Pero entonces pasó algo que no esperaba. Una mujer se levantó entre el público. Doña Esperanza, la madre de Valeria. Su señoría, gritó. Necesito hablar, señora. Esta no es. Mi hija está destruyendo la vida de un buen hombre. Necesito que alguien escuche la verdad. Suspiré. Siéntese, señor. Si tiene algo relevante que decir, puede solicitarlo formalmente. No, usted no entiende. Valeria siempre ha sido dramática. Exagera todo. Valeria, que estaba sentada junto a su abogada, se hundió en su silla. Ana se paró inmediatamente.
Mamá, cállate, no tienes idea de lo que estás diciendo. Tú también, tú la llenaste la cabeza de ideas. Antes de que tú te metieras, Valeria era una esposa obediente, era una esposa golpeada. El alguacil se acercó. Señoras, orden en la sala o tendrán que retirarse. Don Alberto también se había levantado. Esperanza, siéntate, estás haciendo el ridículo. Pero Esperanza no se sentó. Se volvió hacia Rodrigo. Rodrigo, yo sé que tú amas a mi hija, yo sé que esto es un malentendido. El silencio en la sala era absoluto. Rodrigo la miró y asintió levemente. Gracias, doña Esperanza. Usted siempre ha sido razonable. Basta, grité golpeando el mazo. Señora Esperanza, retírese de la sala inmediatamente o la haré arrestar por desacato. Esperanza me miró con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, de ira. Usted está destruyendo a mi familia, usted y mi hija. ¿Qué va a decir la gente? Que todos somos una vergüenza, señora. Su hija casi muere. Eso le importa menos que la opinión de sus vecinos. Mi hija está exagerando. Rodrigo tiene carácter fuerte pero no es un asesino. Señora, he visto las fotografías, he leído los certificados médicos. 3 costillas rotas, ojo cerrado, laceraciones. Si eso es carácter fuerte, me aterra imaginar qué considera usted intento de asesinato. Todos los matrimonios tienen problemas, los matrimonios tienen desacuerdos, no intentos de homicidio. Alguacil, escóltela afuera. Mientras se la llevaban, Esperanza gritó una última cosa. Valeria, si Rodrigo va a prisión, tú eres responsable. Dios te va a castigar. Valeria estaba llorando en silencio. Ana la abrazaba, y yo sentía una mezcla de ira y tristeza que pocas veces había experimentado en mi carrera. Después de la audiencia, llamé a Valeria y Ana a mi oficina. Lo siento mucho por lo que acaba de pasar. No es su culpa. Jueza, dijo Ana, mi mamá. Ella ha elegido su lado, y no es el de Valeria. ¿Cómo te sientes, Valeria? Valeria levantó la vista. Sus ojos estaban rojos pero había algo nuevo en ellos. Determinación. Me siento libre. Sé que suena extraño después de lo que acaba de pasar, pero por primera vez, mi mamá mostró su verdadero rostro frente a todo. Ya no puedo engañarme pensando que algún día va a cambiar. Ya sé quién es, y eso, de cierta manera, duele menos que la incertidumbre. ¿Y tú, Ana? ¿Cómo están las cosas con tus padres? No les hablo. Desde que me llevé a Valeria de su casa hace 2 meses, me dejaron claro que si elegía a mi hermana, los perdería a ellos. Y elegí a mi hermana, sin dudarlo. Eres una buena hermana. Soy la única hermana que Valeria tiene, y eso es suficiente. Una semana después, recibí malas noticias. El juez de lo penal que llevaba el caso criminal de Rodrigo había otorgado fianza. 3 millones de pesos, una cantidad alta, pero no imposible para alguien con propiedades y ahorros. Rodrigo salió de prisión 2 días después. Llamé a Valeria inmediatamente. Valeria, necesito que escuches con cuidado. Rodrigo salió bajo fianza. Silencio del otro lado. Luego, ¿cómo? ¿Por qué? El juez consideró que no era riesgo de fuga porque tiene arraigo local. Es una decisión con la que no estoy de acuerdo, pero no puedo anularla. ¿Qué va a pasar ahora? La orden de restricción sigue vigente. Rodrigo tiene brazalete de monitoreo. Si se acerca a menos de 1000 metros de ti, la policía será alertada automáticamente. Pero necesito que tomes precauciones adicionales. Como que, no camines sola por la calle. Cambia tu rutina diaria. Si ves algo sospechoso, llama al 911 inmediatamente. Y considera quedarte en un lugar que Rodrigo no conozca. No tengo dónde más ir, solo tengo el departamento de Ana. Entonces instalen cámaras de seguridad, cierres adicionales en las puertas, y mantengan sus teléfonos cargados siempre. Jueza, tengo miedo, lo sé, y tienes razón en tener miedo, pero no estás sola. Voy a hacer todo lo que pueda para mantenerte segura. Pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí, porque sabía la verdad. Sabía que las órdenes de restricción son solo papel, que los brazaletes de monitoreo solo alertan después de que el criminal ya está cerca, que el sistema falla a las mujeres constantemente, y que Valeria estaba en peligro mortal. 3 días después de que Rodrigo saliera, el brazalete de monitoreo se activó. Rodrigo había ido al edificio donde vivía Ana. No subió, solo se paró afuera durante 2 horas, mirando hacia arriba. La policía llegó y le advirtieron que se retirara. Él sonrió y se fue. Solo estaba paseando, dijo. Es un país libre. Al día siguiente,
Alguien dejó flores afuera de la puerta del departamento de Ana. Rosas rojas, con una nota. Para Valeria, siempre pienso en ti. R. Ana llamó a la policía. Tomaron fotos, levantaron reporte, pero no podían arrestar a Rodrigo sin prueba de que él había dejado las flores. Al tercer día, Valeria estaba saliendo de terapia, había comenzado tratamiento psicológico para el trauma, cuando vio un coche estacionado al otro lado de la calle. Rodrigo estaba adentro, mirándola. Cuando sus ojos se encontraron, él le tiró un beso. Valeria entró corriendo al edificio, llamó a la policía. Cuando llegaron, Rodrigo se había ido, pero el brazalete mostró que había estado ahí, 200 metros de distancia, dentro de los límites legales. Está jugando con nosotros, me dijo Ana por teléfono esa noche. Sabe exactamente qué tan cerca puede estar sin violar técnicamente la orden, y está torturando a Valeria psicológicamente. Lo sé, y no podemos hacer nada. Estoy trabajando en ello. Voy a solicitar que se reduzca la distancia permitida, y voy a pedir que se revoque su fianza basándome en este patrón de acoso. Pero antes de que pudiera hacer algo, todo explotó. Era un viernes por la noche. Valeria y Ana estaban en el departamento viendo una película, intentando por una noche sentirse normales. Alguien tocó la puerta. Ana miró por la mirilla. Era un repartidor con una caja. ¿Ordenaron algo?, le preguntó a Valeria. No. Ana abrió la puerta con la cadena puesta. No ordenamos nada. Es un regalo, para Valeria Torres. ¿De quién? No dice, solo dice que es urgente. Ana tomó la caja a través de la rendija, cerró la puerta. La caja era pequeña, envuelta en papel negro. Cuando la abrieron, adentro había una foto de Valeria durmiendo, tomada desde la ventana de su habitación. Y detrás de la foto, escrito en rojo, «Dulces sueños». Valeria gritó. Ana llamó inmediatamente a la policía, y a mí. Cuando llegué al departamento, algo que raramente hago pero el caso lo meritaba, Valeria estaba en estado de shock, temblando, incapaz de hablar. La foto fue tomada anoche, me dijo Ana. Valeria durmió en mi habitación, en mi cama, porque tenía pesadillas. Y alguien, probablemente Rodrigo, estuvo afuera de la ventana tomando fotos. ¿La ventana da a un callejón? Sí, al tercer piso. Alguien tuvo que subirse por la escalera de emergencia. Los policías revisaron el área. Encontraron huellas en la escalera de emergencia. Marcas de zapatos que coincidían con el número que usaba Rodrigo. Pero eso no era suficiente para un arresto. Cualquiera con ese número de zapato pudo haber estado ahí, dijo el oficial. ¿En serio?, exploté. Un hombre con ese número de zapato exacto, que casualmente tiene orden de restricción contra la mujer que vive aquí, sube a tomar fotos de ella durmiendo. ¿Y ustedes creen que es coincidencia? Jueza, entiendo su frustración, pero necesitamos más que huellas de zapatos para un arresto. ¿Cómo qué? ¿Como el cuerpo de Valeria? ¿Eso sería suficiente evidencia? El oficial no respondió. Esa noche Valeria y Ana se mudaron a un hotel. No le dijeron a nadie dónde, ni siquiera a mí. Solo yo tenía el número del hotel por si necesitaba contactarla. No pueden vivir así, les dije, escondiéndose, con miedo constante. ¿Y cuál es la alternativa?, preguntó Ana. ¿Esperar a que Rodrigo finalmente la mate? La alternativa es que el sistema haga su trabajo, y te juro que voy a hacer que suceda. El lunes, presenté una moción de emergencia para revocar la fianza de Rodrigo. Adjunté toda la evidencia, los mensajes, las flores, la foto, las huellas. El juez de lo penal, el mismo que había otorgado la fianza, revisó los documentos. Jueza Moreno, entiendo su preocupación, pero no hay evidencia directa de que el señor Mendoza haya violado la orden de restricción. Una foto de la víctima durmiendo no es suficiente. No podemos probar que fue él quien tomó la foto. ¿Quién más tendría motivo? Eso es especulación. Lo siento, pero no puedo revocar la fianza sin evidencia concreta de violación. Salí de esa audiencia furiosa, frustrada, impotente. Llamé a Valeria. No pudieron revocarla. Silencio. Luego sollozos. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos luchando. Y mientras tanto, ustedes se mantienen escondidas y seguras. Pero yo sabía que el tiempo se estaba acabando, que Rodrigo estaba escalando, y que eventualmente iba a encontrar la manera de llegar a Valeria. La pregunta no era si, era cuándo. Fue un martes, 3 semanas después de que Rodrigo saliera bajo fianza. Valeria había estado viviendo en el hotel con Ana.
cambiando de cuarto cada pocos días, usando pelucas cuando salían, tomando rutas diferentes, viviendo como prisioneras de su propio miedo. Pero el martes, Valeria tenía que ir al médico, una cita que no podía posponer. Análisis de seguimiento después de las costillas rotas. Ana la acompañó. Fueron temprano, a las 7 a.m., pensando que a esa hora Rodrigo no estaría vigilando. Salieron del hotel por la puerta trasera. Tomaron un taxi en lugar del coche de Ana. Llegaron al hospital. Todo parecía normal. La cita fue rápida. Las costillas estaban sanando bien. Salieron a las 8:30 a.m. El sol brillaba. La calle estaba llena de gente yendo al trabajo. Valeria empezó a relajarse levemente. Tal vez, solo tal vez, iban a estar bien. Caminaron 2 cuadras hacia la parada de taxis. Y entonces Valeria lo vio. Rodrigo estaba parado en la esquina, mirándola, sonriendo. Ana, susurró. Está ahí. Ana volteó. Corre. Empezaron a correr. Rodrigo también. Valeria podía oír sus pasos detrás de ellas, más rápidos, más cerca. Ayuda, gritó Ana. Alguien ayúdenos. Pero era la Ciudad de México. La gente voltea, mira, y sigue caminando. Nadie quiere meterse. Nadie quiere ser el siguiente. Llegaron a una avenida concurrida. Ana intentó parar un taxi. Ninguno se detuvo. Rodrigo estaba a 20 metros. 15, 10. Valeria, gritó. Solo quiero hablar. Por favor, aléjate, gritó Ana parándose entre ellos. Tienes orden de restricción. La policía ya viene. No me importa la policía. No me importa nada excepto hablar con mi esposa. No soy tu esposa, gritó Valeria. Nunca más. Rodrigo se detuvo. Algo en su rostro cambió. La máscara de hombre razonable se evaporó. ¿No? Después de todo lo que di por ti, después de todo lo que sacrificaste, me golpeaste durante 5 años, porque me provocabas, porque no sabías ser una buena esposa. Te moldeé, te hice mejor. Ana sacó su teléfono. Estoy llamando al 9. Hazlo. Para cuando lleguen ya habremos terminado nuestra conversación. Rodrigo dio un paso hacia Valeria. Ana se interpuso. Quítate, dijo Rodrigo con voz baja. Peligrosa. No. Rodrigo la empujó. Ana cayó al suelo. Su teléfono salió volando, y entonces Rodrigo agarró a Valeria del brazo. Nos vamos. Ahora. Suéltame. Valeria intentó zafarse. Rodrigo apretó más fuerte. Dije que nos vamos. Y cuando lleguemos a casa, vamos a tener una larga conversación sobre el respeto. Empezó a jalarla hacia un coche estacionado cerca. Un coche que Valeria no había visto antes. Había planeado esto. Sabía dónde estarían. Las había estado siguiendo. No. Valeria se resistió con toda su fuerza. Rodrigo la abofeteó. 1 o 2 veces. La gente finalmente empezó a reaccionar. Un hombre se acercó. Oiga, suéltela. No te metas. Es mi esposa. Ella está pidiendo ayuda. Suéltela o llamo a la policía. Llámala. Me vale madre. El hombre sacó su teléfono. Rodrigo lo golpeó. El hombre cayó. Otro hombre intervino. Rodrigo lo golpeó también. Y en la confusión, Ana se levantó. Corrió hacia Rodrigo. Se le tiró encima. Corre, Valeria. Corre, Valeria corrió. No sabía hacia dónde. Solo corrió. Podía oír a Rodrigo gritar detrás de ella. Podía oír a Ana también. Pero siguió corriendo. Dobló una esquina. Otra. Entró a una tienda de conveniencia. Ayúdenme. Por favor, alguien quiere matarme. El empleado, un joven de unos 20 años, cerró la puerta con llave. ¿Quién? Mi ex esposo. Está afuera. Tiene orden de restricción. Pero, ¿llamaste a la policía? Mi hermana estaba llamando, pero él la atacó y yo. Valeria se desplomó. El empleado llamó al 9. 5 minutos después, que se sintieron como horas, llegó la policía y una ambulancia. Valeria les contó todo. Les dio la ubicación donde había dejado a Ana. Fueron inmediatamente. Yo recibí la llamada a las 10 a.m. Jueza Moreno. Hubo un incidente. Rodrigo Mendoza atacó a Valeria Torres y a su hermana en la calle. Está bajo custodia ahora. Mi corazón se detuvo. Valeria está bien, físicamente sí, algunas contusiones. Está en shock pero viva. Y la hermana, Ana Torres, está en el hospital. Rodrigo la golpeó severamente cuando ella intentó proteger a Valeria. Tiene conmoción cerebral y una costilla rota, pero va a estar bien. Fui inmediatamente al hospital. Encontré a Valeria en la sala de espera, envuelta en una manta térmica, temblando. Cuando me vio rompió en llanto. Jueza, él casi, Ana está herida por mi culpa. No es tu culpa, es culpa de Rodrigo y de un sistema que lo dejó salir bajo fianza. ¿Dónde está ahora? En custodia.
Esta vez no va a salir, te lo prometo. Ana fue dada de alta 2 días después. Conmoción leve, costilla fracturada, múltiples contusiones, pero viva. Cuando la vi, me abrazó. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por creer en Valeria desde el principio, por no rendirse. No tienes que agradecerme. Ustedes son las valientes. Yo solo hago mi trabajo. Su trabajo salvó la vida de mi hermana. La audiencia para revocar la fianza fue 2 días después. Esta vez, el juez no tuvo opción. Rodrigo había violado flagrantemente la orden de restricción. Había atacado físicamente a Valeria y a Ana. Había lastimado a 2 hombres que intentaron intervenir. La fianza queda revocada, anunció el juez. El acusado permanecerá en prisión preventiva hasta el juicio. Y voy a recomendar que se añadan cargos adicionales: secuestro agravado, lesiones dolosas y violación de orden judicial. Rodrigo fue sacado de la sala gritando: «Esto no ha terminado. Valeria, ¿me escuchas? No ha terminado», pero sí había terminado, al menos temporalmente. El juicio criminal estaba programado para 2 meses después, y esta vez, con toda la evidencia acumulada, sabía que íbamos a ganar. Pero había algo más que necesitaba hacer, algo que había estado posponiendo. Necesitaba hablar con doña Esperanza. La citó como testigo en mi sala. Llegó el día señalado vestida de negro, como si fuera un funeral. Tal vez, en cierto sentido, lo era. El funeral de su relación con su hija. Doña Esperanza, comencé. La he citado porque necesito entender algo. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué eligió a Rodrigo sobre su hija? ¿Por qué? Cuando Valeria llegó a su casa golpeada y sangrando, la devolvió con su agresor. Esperanza apretó los labios. Usted no entiende nuestra cultura, nuestra familia. En mi generación, el matrimonio es sagrado, más sagrado que la vida de su hija. Mi hija estaba exagerando. Rodrigo es un buen hombre, solo tiene carácter fuerte. Doña Esperanza, su hija tiene 3 costillas que fueron fracturadas. Su hermana tiene conmoción cerebral. 2 hombres que intentaron ayudar están heridos. ¿Eso le parece carácter fuerte? Valeria lo provocó. Si ella fuera más obediente. Pare ahí mismo. Me quité los lentes. Necesitaba que me viera bien. Doña Esperanza, escúcheme con mucha atención. No hay nada, absolutamente nada, que una mujer pueda hacer que justifique ser golpeada. Nada, ¿me entiende? Pero en mi tiempo, en su tiempo también estaba mal. La diferencia es que en su tiempo nadie hablaba de ello. Las mujeres aguantaban, porque no tenían opciones, porque la sociedad las obligaba. Pero eso no lo hacía correcto, solo lo hacía común. Yo aguanté. Las palabras salieron casi en un susurro. ¿Qué? Yo aguanté. Mi esposo Alberto, él también tenía carácter fuerte. Me pegaba cuando la comida no estaba lista a tiempo, cuando la casa no estaba suficientemente limpia, cuando yo hablaba demasiado o muy poco. Durante 40 años, aguanté. Sentí una mezcla de tristeza y comprensión. Y por eso quería que Valeria aguantara también. Yo sufrí, porque ella no. La honestidad brutal de esa afirmación me dejó sin palabras por un momento. ¿De verdad cree eso? ¿De verdad cree que porque usted sufrió, su hija también debe sufrir? Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza. Yo, no sé, solo pensé, si yo pude hacerlo ella también. Si yo fui lo suficientemente fuerte, usted no fue fuerte. Doña Esperanza fue una víctima, y en lugar de querer algo mejor para su hija, perpetuó el ciclo de abuso. Le falló en el momento que más la necesitaba. Yo no quería, su voz se quebró. Yo solo quería que las cosas fueran normales, que tuviéramos una familia normal, que los vecinos no hablaran, que la gente no nos señalara. Y valió la pena. La opinión de los vecinos vale más que la vida de su hija. Esperanza lloró en silencio. No. ¿Y ahora? Ahora que ha visto lo que Rodrigo realmente es, ahora que casi mata a sus 2 hijas, sigue pensando que Valeria está exagerando. No, yo me equivoqué terriblemente. ¿Y qué va a hacer al respecto? No sé si Valeria me va a perdonar. Tal vez no, pero puede empezar por disculparse, por reconocer el daño que causó y por testificar contra Rodrigo en el juicio. Esperanza levantó la vista. ¿Quiere que testifique? Quiero que diga la verdad, que diga cómo regresó a Valeria con su agresor, que diga cómo defendió a Rodrigo incluso después de la primera golpiza. El fiscal necesita establecer el patrón completo de abuso y aislamiento, y usted es parte de esa historia.
¿Y si mi testimonio ayuda a meter a Rodrigo a prisión? Ese es exactamente el punto. Esperanza asintió lentamente. Lo haré, testificaré, es lo menos que puedo hacer. El juicio comenzó en enero, 3 meses después del último ataque. Valeria estaba más fuerte ahora. Había continuado con terapia. Se había mudado a un nuevo departamento, uno que Rodrigo no conocía. Había vuelto a trabajar, aunque en una empresa diferente. Estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza. Ana estaba a su lado, como siempre. Y esta vez, cuando entraron a la sala del tribunal, no estaban solas. Había un grupo de mujeres con ellas, mujeres de un refugio para víctimas de violencia doméstica, mujeres que conocían su historia y querían mostrar apoyo. El juicio duró 2 semanas. Rodrigo se declaró inocente de todos los cargos. Su defensa argumentó que todo había sido malentendidos, que Valeria era inestable, que él solo la amaba demasiado, pero la evidencia era abrumadora. Certificados médicos, fotografías, testimonios de vecinos, grabaciones de las amenazas, el reporte policial del ataque en la calle, y finalmente, el testimonio de Valeria. Cuando subió al estrado, Rodrigo la miró con intensidad, intentando intimidarla, pero ella no apartó la mirada. Señora Torres, comenzó el fiscal, ¿puede describir su matrimonio con Rodrigo Mendoza? Fue 5 años de terror, respondió con voz firme. Él me golpeaba, me controlaba, me aislaba, y cuando finalmente junté el valor para dejarlo, él intentó matarme. No una vez, 2 veces. ¿Y su familia? Mi familia me falló. Mis padres me devolvieron con él cuando pedí ayuda. Mi madre lo defendió incluso después de que me fracturara las costillas. Solo mi hermana Ana me apoyó. Rodrigo se levantó gritando. Eres una mentirosa. Te di todo, y así me pagas. El juez golpeó el mazo. Señor Mendoza, siéntese. No. Ella es mía, siempre será mía, y si no puede ser mía, no va a ser de nadie. Los alguaciles lo sujetaron, lo sacaron de la sala mientras gritaba amenazas, y en ese momento, cualquier duda sobre su culpabilidad se evaporó. El jurado lo vio, el juez lo vio, todos vieron al verdadero Rodrigo. El testimonio de Esperanza fue el día siguiente. Subió al estrado con la cabeza baja. El fiscal fue directo. Señora Esperanza, ¿es cierto que cuando su hija Valeria llegó a su casa después de ser golpeada por primera vez, usted la devolvió con su agresor? Sí, su voz era apenas audible. ¿Por qué? Porque pensé que estaba exagerando, porque quería mantener las apariencias, porque yo misma había sufrido abuso y pensé que era normal. Y ahora sé que me equivoqué, terriblemente. Le fallé a mi hija en el momento que más me necesitaba. Y si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, el veredicto era unánime. Culpable de violencia familiar agravada, culpable de intento de feminicidio, culpable de violación de orden judicial, culpable de secuestro agravado, culpable de lesiones dolosas. La sentencia vino una semana después, 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 10. Cuando el juez leyó la sentencia, Rodrigo no gritó, no lloró, solo miró a Valeria y dijo: esto no ha terminado, pero sí había terminado, al menos por los próximos 10 años. Y en ese tiempo, Valeria tendría la oportunidad de sanar, de reconstruir, de vivir sin miedo. 1 año después de la sentencia, recibí una llamada. Era Valeria. Jueza Moreno, ¿tiene tiempo para un café? Siempre. Nos encontramos en una cafetería cerca del tribunal. Cuando Valeria entró, casi no la reconocí. Se veía diferente. El cabello corto ahora, con un corte moderno. Vestía colores brillantes en lugar de la sudadera gris opaca, pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Ya no había miedo, había vida. ¿Te ves bien?, le dije mientras se sentaba. Me siento bien, por primera vez en años, me siento bien. Cuéntame, ¿qué has estado haciendo? Muchas cosas. Sigo en terapia. Me ayuda. También me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica. Ahí conocí a otras mujeres que pasaron por lo mismo que yo. Es sanador no sentirse sola. Me alegra escuchar eso. Y volví a la escuela. Estoy estudiando psicología. Quiero especializarme en trauma. Quiero ayudar a otras mujeres como yo. Eso es maravilloso. Valeria, también conocí a alguien.
Levanté las cejas. ¿En serio? No es romántico. Se apresuró a aclarar. Todavía no estoy lista para eso, pero es un amigo. Se llama David. Sobreviviente también. Su exnovia era abusiva. Nos entendemos. Es lindo tener a alguien que comprende sin que tengas que explicar. Suena a que estás construyendo una buena vida. Lo estoy, poco a poco. Hay días difíciles todavía. Días donde pienso en lo que pasó y me paralizo. Pero ya no son todos los días. Y cuando pasan, sé que voy a estar bien al día siguiente. Y Ana, los ojos de Valeria se iluminaron. Ana es mi heroína. Literalmente me salvó la vida. Ella también está en terapia. Las costillas sanaron. La conmoción no dejó secuelas. Y empezó a dar charlas en escuelas sobre señales de abuso. Es increíble verla. ¿Y tus padres? El rostro de Valeria se ensombreció levemente. Esa es parte de la razón por la que quería hablar con usted. Mi mamá ha estado intentando contactarme. Me manda cartas. Me llama a Ana pidiendo verme. Dice que quiere disculparse. Y no sé qué hacer. ¿Qué quieres hacer? Parte de mí quiere verla. Es mi mamá. Pero otra parte está tan enojada, tan dolida. Ella me falló de la peor manera posible. Y no sé si puedo perdonar eso. No tienes que decidir ahora. Y si decides nunca perdonarla, eso también está bien. El perdón no es obligatorio. ¿Vale? Especialmente cuando alguien te ha causado tanto daño. Pero ella testificó en el juicio. Admitió que estaba equivocada. Sí, y eso fue valiente. Pero testificar no borra años de traición. No borra que te devolvió con tu agresor. No borra que defendió a Rodrigo incluso después de que casi te mata. Lo sé, pero ella sufría también. Mi papá la golpeaba. Tal vez por eso no pudo protegerme, porque nadie la protegió a ella. Es posible. El abuso es generacional muchas veces, pero eso explica su comportamiento, no lo excusa. Tu mamá es responsable de sus decisiones, y eligió mal. ¿Usted qué haría? Yo no soy tú, pero si me preguntas mi opinión profesional, te diría esto. Si decides verla, hazlo en tus términos, en un lugar público, con Ana presente, y establece límites claros. Ella puede disculparse, tú puedes escuchar, pero no te presiones a perdonar. El perdón, si llega, debe ser genuino, no por obligación. Y si nunca llega, entonces no llega. Y sigues adelante, porque tu sanación no depende del perdón. Depende de ti liberándote de la necesidad de que tu mamá sea alguien que nunca fue, de aceptar que te falló, y de construir tu vida de todas formas. Valeria asintió pensativa. Voy a pensarlo. 2 semanas después Valeria me llamó. Lo hice. Vi a mi mamá. ¿Y cómo fue? Difícil. Fue en un café. Ana estaba conmigo. Mi mamá llegó y se veía pequeña, vieja, rota. ¿Qué te dijo? Lloró mucho. Dijo que había sido una cobarde, que se había escondido detrás de las apariencias y la tradición, porque era más fácil que enfrentar la verdad, que había estado tan enfocada en lo que la gente pensara que olvidó pensar en mí, que me había fallado como madre, y que lo sentía. ¿Y tú qué dijiste? Le dije que estaba de acuerdo, que me había fallado, que cuando más la necesité, ella eligió a mi agresor sobre mí, que eso me destrozó, y que no sabía si algún día iba a poder superarlo. Y ella dijo que lo entendía, que no esperaba perdón, que solo quería que supiera que estaba arrepentida, y que si algún día yo estaba lista para tener algún tipo de relación, ella estaría ahí, pero que respetaría si yo decidía que no. ¿Cómo te sentiste después? Liberada de cierta manera. Necesitaba decirle todo eso. Necesitaba que supiera cuánto daño causó. Y lo hizo. Así que ahora puedo seguir adelante sin esa conversación pendiente. ¿Vas a volver a verla? No lo sé. Tal vez eventualmente. Pero no ahora. Ahora necesito enfocarme en mí. Eso es sabio. También hay algo más que quería contarle. Que empecé a dar charlas, como Ana. Pero yo hablo específicamente sobre cómo las familias pueden fallar a las víctimas, sobre el qué dirán y cómo es más tóxico que el abuso mismo muchas veces. Y cómo ha sido increíble. Después de cada charla, mujeres se me acercan llorando, me dicen que pensaban que eran las únicas, que sus familias también la rechazaron, y poder decirles que no están solas, que no es su culpa, que pueden sanar, es poderoso. Estoy muy orgullosa de ti, Valeria. Gracias por todo. Si no fuera por usted, tú hiciste el trabajo. Yo solo abrí algunas puertas, pero las abrió, y eso cambió mi vida. 6 meses después de esa conversación,
recibí una invitación. Valeria estaba organizando una conferencia sobre violencia doméstica. Me invitó como panelista. La conferencia fue en un auditorio grande. Había más de 2 sobrevivientes, abogados, trabajadores sociales, psicólogos. Valeria abrió la conferencia contando su historia, todo, sin omitir nada. Cuando habló sobre su madre, hubo un murmullo en la audiencia. Sé que muchas de ustedes han experimentado lo mismo, dijo. Familias que la rechazan, madres que no creen, padres que culpan. Y quiero que sepan que no es su culpa. Nunca fue su culpa. Después de su charla, una mujer joven levantó la mano. ¿Cómo perdonaste a tu madre? No lo he hecho completamente, respondió Valeria honestamente. Y tal vez nunca lo haga, pero he aprendido que el perdón no es necesario para sanar. Lo que es necesario es aceptar lo que pasó, procesar el dolor y decidir no dejar que defina el resto de tu vida. ¿Ves a tu madre ahora? De vez en cuando, desayunos breves, conversaciones superficiales. No tenemos la relación que teníamos antes, y probablemente nunca la tendremos. Pero hemos llegado a un punto de coexistencia pacífica, y para mí, por ahora, es suficiente. Cuando fue mi turno de hablar, compartí mi perspectiva como jueza. He visto cientos de casos como el de Valeria, y lo que más me frustra no son los abusadores. Esos van a existir siempre. Lo que me frustra es cuando el sistema falla, cuando un juez otorga fianza a un hombre que claramente es peligroso, cuando la policía no toma en serio una orden de restricción, cuando una familia le da la espalda a una víctima. Pero también he visto resiliencia increíble. He visto mujeres que sobreviven lo imposible. He visto hermanas que arriesgan sus vidas por proteger. He visto sobrevivientes que se convierten en activistas. Y eso me da esperanza. El cambio está sucediendo. Lento, demasiado lento, pero está sucediendo. Más jueces están tomando en serio la violencia doméstica. Más fiscales están persiguiendo estos casos agresivamente. Más refugios están abriendo. Más terapeutas están especializándose en trauma. Y más sobrevivientes están hablando. Está sucediendo. Después de la conferencia me quedé hablando con asistentes. Una mujer de unos 40 años se acercó. Jueza Moreno, soy doña Esperanza. Me tomó un momento reconocerla. Se veía diferente. Más pequeña, menos segura. Doña Esperanza, solo quería agradecerle por todo lo que hizo por mi hija, por creer en ella cuando yo no lo hice. No me tiene que agradecer. Sí tengo. Usted le salvó la vida. Y aunque Valeria y yo nunca volvamos a ser como antes, al menos ella está viva, está prosperando. Y eso es gracias a usted. Es gracias a Valeria y a Ana. Ellas hicieron el trabajo difícil. Yo sé que lo que hice fue imperdonable. Devolver a mi hija con un hombre que la golpeaba. Defenderlo incluso después de todo. No espero que usted o nadie me perdone, pero quiero que sepa que me arrepiento. Todos los días me arrepiento. Y don Alberto, nos separamos. Hace 6 meses, después del juicio, empecé a ver las cosas claramente. Mi esposo me había golpeado durante 40 años, y yo lo normalicé, lo acepté, y casi obligo a mi hija a hacer lo mismo. No podía seguir viviendo así. ¿Dónde vive ahora? Con mi hermana. Estoy empezando terapia, intentando entender por qué tomé las decisiones que tomé, por qué prioricé las apariencias sobre la vida de mi hija. Es un proceso largo. Me alegra que esté buscando ayuda. ¿Puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Cree que algún día Valeria me va a perdonar? Pensé cuidadosamente antes de responder. No lo sé. El perdón es algo muy personal, y usted le causó mucho daño. Pero lo que sí sé es que Valeria está sanando, y parte de esa sanación incluye aceptar que usted no fue la madre que ella necesitaba. Si con el tiempo eso se convierte en perdón, bien. Si no, también bien. Lo importante es que Valeria siga adelante. Tiene razón. Gracias. Esperanza se alejó. Y yo me quedé pensando en cuántas generaciones de mujeres habían sufrido en silencio. Cuántas madres habían normalizado el abuso porque ellas mismas lo habían vivido. Cuántas hijas habían sido traicionadas por las mismas personas que debían protegerlas. Pero también pensé en Valeria, en cómo había roto el ciclo, en cómo había elegido sanar en lugar de perpetuar el trauma, en cómo se había convertido en la voz que ella misma necesitó cuando era víctima. Esa noche en mi oficina, escribí mis reflexiones finales sobre el caso Torres versus Mendoza, no para el expediente oficial,
sino para mí. He sido jueza durante 25 años. He visto lo mejor y lo peor de la humanidad, pero si hay algo que este caso me enseñó es esto. El abuso no solo viene del agresor, viene de los sistemas que fallan, de las familias que rechazan, de una sociedad que prioriza las apariencias sobre la verdad. Valeria Torres sobrevivió 5 años de golpizas. Sobrevivió 2 intentos de asesinato, pero lo que casi la destruye fue la traición de su propia madre. Esa es la herida que más tarda en sanar, porque cuando tu familia te falla pierdes no solo apoyo, pierdes tu fundación, tu sentido de pertenencia, tu certeza de que alguien te va a proteger. Pero Valeria encontró una nueva familia, en Ana, en su grupo de apoyo, en las otras sobrevivientes, y aprendió algo que todos deberíamos saber: la familia no es solo sangre, la familia es quien está ahí cuando más lo necesitas, quien te cree cuando nadie más lo hace, quien arriesga su vida por protegerte. Rodrigo Mendoza está en prisión, va a cumplir al menos 10 años. Para cuando salga, Valeria habrá construido una vida que él nunca podrá tocar, habrá sanado, habrá amado, habrá ayudado a cientos de otras mujeres, y él será solo un mal recuerdo. Un capítulo cerrado. Doña Esperanza tendrá que vivir el resto de su vida sabiendo que falló a su hija en el momento más crítico. Y aunque ha comenzado su propio proceso de sanación, algunas cosas no se pueden deshacer, solo se pueden aceptar. Don Alberto sigue creyendo que tenía razón, que los hombres tienen derecho a disciplinar a sus esposas, que Valeria exageró, y morirá pensando eso. Algunas personas nunca cambian. Y Ana es la heroína silenciosa de esta historia, la hermana que nunca dudó, que arriesgó su vida, que fue golpeada defendiendo a Valeria. Ella es prueba de que la familia verdadera existe, solo que a veces no está donde pensamos. Si esta historia sirve para algo, espero que sirva para esto. Si estás siendo abusada, no estás sola. Si tu familia no te cree, hay otras personas que sí lo harán. Si el sistema te falla una vez, sigue intentando, porque en algún lugar hay un juez como yo, una hermana como Ana, un grupo de apoyo como el que encontró Valeria, y juntos podemos romper el ciclo. El abuso prospera en el silencio, en la vergüenza, en el qué dirán. Pero cuando hablamos, cuando contamos nuestras historias, cuando nos apoyamos unos a otros, el abuso pierde poder, y las víctimas se convierten en sobrevivientes, y los sobrevivientes se convierten en guerreros. Cerré mi diario, apagué las luces de mi oficina, y salí sabiendo que mañana habría más Valerias, más Rodrigos, más esperanzas, pero también más Anas, más sobrevivientes dispuestos a hablar, más cambio, lento, doloroso, pero inevitable. Y yo seguiría aquí, creyendo, luchando, dictando sentencias que salvan vida, porque eso es lo que hago, es lo que he hecho durante 25 años, y es lo que seguiré haciendo hasta que este cuerpo ya no pueda sostener el mazo. Valeria Torres está bien ahora, está viva, está sanando, está ayudando a otros, y eso al final del día es todo lo que importa. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Hay Valerias en tu vida que necesitan saber que no están solas. Hay familias que necesitan entender que el qué dirán no vale más que una vida. Y hay hermanas como Ana que necesitan saber que su valentía. El cambio empieza con conciencia, y la conciencia empieza con historias como esta. Si tú o alguien que conoces está viviendo violencia doméstica, busca ayuda. Hay refugios, hay líneas de crisis, hay jueces que van a creer. No estás sola, nunca estuviste sola.